Martín Lutero llamó a la doctrina de la justificación el artículo referente al cual la Iglesia se mantiene a pie o se cae. Por supuesto, hay otras doctrinas igualmente esenciales, pero la justificación es el corazón de la buena noticia, el corazón del Evangelio. Si perdemos la justificación, perdemos el Evangelio. Un debate importante gira alrededor del significado de las palabras justificar y justificación en la Biblia. Y este es el debate que básicamente nos vuelve a la temporada de la Reforma Protestante. Y vale la pena pasar tiempo hablando de estas palabras porque hasta la fecha sigue siendo algo debatido. Y hasta entre algunos así llamados protestantes están a veces titubeando un poco en cuanto al significado de estas palabras. Nuestra palabra justificar en español viene de justificare en latín, que significa hacer justo, o sea, mejorar moralmente. Y este es el significado que muchos quieren dar a la palabra bíblica. Y pueden entender el problema en la iglesia medieval, porque ellos usaban la palabra, la versión Vulgata en latín, que usa la palabra justificare. Y ellos leyendo, sin ninguna agenda de pervertir lo que decía, pues leyendo justificare, ellos habrían pensado mejorar moralmente, hacer justo. Y hasta la fecha la iglesia de Roma tiene esa idea de la justificación, que incluye la mejora moralmente. Y también la teoría de la influencia moral, la teoría de la expiación de la influencia moral, también ellos adoptan esa idea de la justificación, que es mejorar moralmente. Viendo el ejemplo de Cristo en la cruz, nosotros nos mejoramos y así somos justificados. Igualmente los unitarios, que niegan la Trinidad y niegan pues el cristianismo, pero ellos tienen esa idea. Y también los teólogos liberales, ellos tienden a tener ese concepto también. Sin embargo, esa palabra en latín no expresa la idea bíblica. Es bueno que nuestro uso de la palabra en castellano es más cercano al concepto bíblico, porque cuando hablamos de justificar, no estamos hablando de mejorar a alguien, estamos hablando de defender acciones, estamos hablando de demostrar que algo está bien según cierta norma. Y esta idea es más cercana a la idea bíblica, porque significa demostrar justo en lugar de hacer justo. El concepto bíblico es forense, es judicial, es legal y significa declarar justo, o sea, en un estado justo con referencia a la ley. Ahora vamos a tratar de demostrar, vamos a tratar de justificar esta definición de justificar. Entonces vamos a ver primero el trasfondo en el Antiguo Testamento y luego unos textos en el Nuevo Testamento. En algunos pasajes la palabra tzedek en hebreo tiene que referirse a una declaración de justicia. Vamos a ver Deuteronomio 25:1. Y dice: cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente, y aquí tenemos este verbo, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Otras versiones, esta es la Nueva Versión Internacional, dice justificando al inocente y condenando al culpable. Y la pregunta es, los jueces, al escuchar el caso, ¿ellos están convirtiendo el carácter del inocente
están cambiando su carácter, al contrario, están observando su carácter y de acuerdo a lo que observan están declarándolo justo, absolviéndolo delante del tribunal de justicia. Primero de Reyes 8:32 dice, y aquí es una oración, empezando en el 31, dice, si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos, condena al culpable y haz que reciba su merecido, absuelve o justifica al inocente y vindícalo por su rectitud. Ahora otra vez, ¿está convirtiendo al culpable en pecador? ¿Está convirtiendo al inocente en una persona buena? No, está declarándolo justo delante de la ley. Proverbios 17:15 dice, absolver o justificar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Pues aquí, obviamente, el Señor no aborrece que mejoremos al pecador. No, Él aborrece que absolvamos ante la ley al que debe ser condenado, que declaremos justo al que no es justo y que declaremos condenado al que debe ser pues absuelto. Isaías 5:23 dice, 22 dice, ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Otra vez, entonces está condenando a los que justifican al culpable. Obviamente, no están hablando de mejorarlo, están hablando de declararlo justo cuando no es justo, o declararlo condenado, culpable, cuando no es culpable, cuando realmente es inocente. En estos pasajes, por lo menos en Deuteronomio, en Primero de Reyes y en Isaías, la Septuaginta. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Creo que la hemos mencionado. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo, pues de hebreo a griego. Entonces es la versión griega del Antiguo Testamento. En la Septuaginta utiliza la palabra griego dikaio para traducir seder. Y esta palabra es la misma palabra que el Nuevo Testamento luego utiliza para expresar justificar. Es el verbo que estamos traduciendo, justificar. En Proverbios la Septuaginta utiliza la forma sustantiva de la misma raíz, dikaio, en lugar de dikaio. Es la forma, perdón, no es sustantiva, es adjetival, pero es la misma raíz. Y aquí pueden observar que hay un contraste en todos estos textos. El contraste es entre justificar y condenar. Entonces es la acción opuesta a condenar. Al condenar, ¿qué se hace? El juez dice, condenado, culpable, y él declara, viendo la evidencia, él declara. Entonces si condenar es una declaración, también su oposición, la acción opuesta, también es una declaración, pero en su caso es declaración de justicia. El Nuevo Testamento, aquí estamos con el verbo dikaio, y se usa comúnmente para significar una declaración de conformidad con la justicia. Y aquí, igual como en el Antiguo Testamento, hay un contraste entre justificar y condenar. El mismo contraste está en el Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, Mateo 12:37, dice,
porque por tus palabras se te absolverá. Otra traducción es dikao, por tus palabras se te justificará y por tus palabras se te condenará. Mismo contraste, son acciones opuestas, pero de la misma categoría. Tus palabras, o sea, basándose en sus palabras, vas a ser o justificado o vas a ser condenado, declarado justo o declarado culpable. Igualmente Romanos 3, 33 y 34, pueden escuchar el contraste. Dice, ¿quién acusará? Pues aquí ya tenemos lenguaje legal, ¿no? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Ahí está el contraste. Jesucristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros como abogado. Entonces todo el contexto aquí es legal, pero ahí está el contraste muy fuerte. Dios es el que justifica, ¿quién condenará? También este concepto de justificar se menciona al lado de la purificación moral, de la mejora, de la santificación. En 1 Corintios 6, 11, dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y si la justificación fuera lavamiento, si fuera mejora, este versículo es completamente redundante, pero obviamente está al lado de el concepto de mejoras espirituales o morales. Otros textos dicen que Dios o Cristo fue justificado. Y obviamente esto no puede significar que crecieron espiritualmente, que se mejoraron moralmente. Lucas 7:29 dice, al oír esto, todo el pueblo, hasta los recaudadores de impuestos, reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Esto suaviza un poco la cosa, pero literalmente dice que los recaudadores de impuestos justificaron a Dios, justificaron el camino de Dios. Entonces, ¿qué hicieron con el camino de Dios? ¿Lo mejoraron? Al contrario, nada más declararon que el camino de Dios es justo. También en primera de Timoteo 3:16 dice aquí, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, etc. Vindicado por el Espíritu, mismo verbo, dikao, está diciendo, fue justificado por el Espíritu. Ahora, ¿el Espíritu mejoró a Cristo moralmente? Para nada. Más bien, por medio del Espíritu fue declarado justo. Bien, entonces estas son las dos, son las evidencias más bien del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y este argumento es un argumento en cuanto al uso de estas palabras, sedek y también dikao y sus otras formas relacionadas. Ahora vamos a analizar la doctrina en sí. Entonces esta es la evidencia, es el argumento a favor de este significado, y podemos decir ese significado protestante, pero más bien ese significado bíblico de esta palabra o estas palabras. Ahora vamos a ver la justificación, digamos teológicamente. Algunos de ustedes han leído y han memorizado el Catecismo Menor, y la pregunta 33 dice, ¿qué es la justificación? Y
Mejor definición breve no la hay, o no la he encontrado. Dice, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Y esta definición, analizándola renglón por renglón, tendrán una excelente definición de la justificación. Menciona que tiene dos lados, tiene el lado positivo y el lado negativo. El lado negativo es que nos perdona todos nuestros pecados. El lado positivo nos acepta como justos delante de Él. Y luego la base de esa aceptación: solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada. Y luego menciona el instrumento de la justificación, que es la fe únicamente. Ahora, vamos a un versículo que también es clave. Es 2 de Corintios 5:21. 5:21. Y aquí tienen los dos lados de la justificación. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Literalmente, Dios lo hizo pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Pues aquí tenemos los dos lados. Por un lado, imputó a Cristo gratuitamente, podemos decir, nuestro pecado, y a nosotros nos imputó gratuitamente la justicia de Cristo. Pues vamos a ver estos dos lados. El lado negativo, la imputación del pecado a Jesús, que resulta en el perdón. ¿Y qué significa el perdón? Aquí en el mismo texto de 2 de Corintios 5:19, dice lo que es el perdón. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Pues ahí está, una buena definición de lo que es el perdón: no tomar en cuenta los pecados. Y esto otra vez, hemos enfatizado esto, no es simplemente hacerse de la vista gorda, no es ignorar, no, es no tomarlos en cuenta, porque ya los tomó en cuenta. Ya los tomó en cuenta imputándolos a Cristo en la cruz. Igual utiliza este tipo de lenguaje en 1 de Pedro 2:24. Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Pues ahí es, le fueron regalados, le fueron encargados, y Él los llevó a la cruz. Por lo tanto, Dios puede no tomarlos en cuenta. Y esta parte nos borra los números rojos y nos deja en ceros, podemos decir. Empezamos en números rojos, empezamos en el hoyo, y Él nos levanta a ras, o sea, a ceros. Sin embargo, esto no es suficiente para nuestra salvación, el perdón de los pecados solamente. Es necesario, pero no es suficiente. Porque nadie va a entrar en el cielo con puros ceros. No es mérito tener ceros. La ley exige una obediencia perfecta. Y pues Gálatas habla de ese requisito de la ley en Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, y aquí está citando el Antiguo Testamento, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, ¿qué necesitamos para no ser malditos? Necesitamos obediencia perfecta a la ley de Dios.
cada aspecto de cada ley de Dios. Entonces, entrar con ceros, imposible. Necesitamos obediencia perfecta. Y este es el lado positivo de la justificación. Podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 3:9, dice, Pablo está diciendo lo que ha perdido. En el 8 dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él, en Él. Otra vez la idea de unión con Cristo. Y aquí dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Y aquí anteriormente en este capítulo, él había se había jactado un poco acerca de toda su propia justicia y luego dice estiércol. Y él dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces muchas veces pensamos que la justicia es nuestro regalo para Dios, pero en la justificación, la justicia es el regalo de Dios para nosotros. La justicia procede de Dios hacia nosotros. Entonces este es el lado positivo de la justificación. Entonces voy a hacer un diagrama. Pues que a veces utilizo para describir qué es la justificación. Y hay dos versiones de este diagrama. Es sencillo, pero uno es de la contabilidad y el otro diagrama es de la escolaridad, de la escuela. Entonces, de la contabilidad tenemos dos cuentas. Y este es un sistema financiero cerrado. Solamente hay dos cuentas. Entonces, las únicas interacciones pueden ser entre estas dos cuentas. No puede haber otra interacción. Entonces, aquí tenemos cuenta nuestra y tenemos cuenta de Cristo. No me acuerdo, haber es de este lado y deber de este lado, creo que sí. Entonces aquí es haber de este lado lo que tenemos positivamente. ¿Qué tiene Cristo en su cuenta? Segunda de Corintios 5:21. Justicia. Al que no conoció pecado. ¿Qué tenemos en nuestra cuenta? Pecado. Y vamos a tratar el pecado aquí no como Agustín, como la ausencia de algo. Vamos a tratarlo como algo que realmente tiene existencia. Entonces dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿De dónde vamos en este sistema? ¿De dónde vamos a encontrar pecado para regalárselo a Cristo? Solamente aquí. Entonces hubo una transferencia. Entonces vamos a transferir el pecado a la cuenta de Cristo. Y los contadores van a decir, pero si van a hacer esa transferencia, el pecado tiene que aparecer aquí como deber. Ahora, si tenemos aquí positivamente y negativamente en un estado de cuenta la misma cantidad, ¿qué tenemos? Cero. Exacto, se cancelan. Esta transferencia es la mitad de la justificación, es la mitad que es el perdón, es el quitarnos algo. Pero esto no es todo, esto nos levanta ceros. El versículo sigue, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, para que haya justicia aquí, tiene que venir de acá. Y otra vez, para mantener el balance, tenemos que tener justicia acá y se cancela. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí, este es un dibujo de cómo Cristo era legalmente delante de Dios en la cruz. Y por lo tanto, Dios
le castigó. ¿Por qué? Porque llevaba lo castigable, nuestro pecado. Y esta transacción es la parte positiva, es la imputación de la justicia de Jesucristo. Entonces así a veces trato de hacer un diagrama para explicar. Con los niños, cuando estoy con niños o jóvenes, pongo dos boletas, se llaman boletos o boletas. Boletas de calificaciones. Y por un lado, matemáticas 0, geografía 0, biografía 0, o biología digo 0, ciencias sociales, todo esto 0. Y aquí, puros 10, y luego hablo de un arreglo con el director de la escuela para que se intercambien las boletas, y luego digo, ¿qué pasará con el que llega a casa con puros 0? Pues corrido, castigo, ¿no? Castigo y corrido de la escuela, y el que llega con puros 10, pues premios, elogio, becas, etc. Y hablar de lo que Cristo hizo por nosotros, recibir lo nuestro y las consecuencias para que nosotros podamos ser justos, tener puros 10 delante de Dios. Ahora, vamos a ser un poco más concretos. Hemos hablado de la obediencia de Cristo, porque cuando hablamos de la justicia de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Ya hemos hablado de los conceptos de la obediencia pasiva y la obediencia activa de Cristo. Y que lo que nos es imputado son las dos cosas. Y como ya mencionamos, hay traslape, y es un poco artificial dividir o distinguir entre pasiva y activa. Sin embargo, vale la pena. Y aquí se entiende mejor esta diferencia en el contexto de la justificación, no como simplemente en un vacío. Aquí tiene su importancia. La obediencia pasiva de Cristo es todo lo que sufrió para cargar con el castigo de nuestros pecados, la cual nos da el perdón. Entonces, toda esta dirección podemos decir que es la obediencia pasiva de Cristo. Y toda esta dirección es lo que Cristo hizo para cumplir en forma positiva con todas las demandas de la ley, la cual nos es imputada. Entonces, aquí tenemos, en un sentido, debemos tener cuidado porque toda la obediencia de Cristo nos es imputada, pero el efecto es el perdón por un lado y la declaración de justicia por el otro lado. Ahora, si estamos prestando atención aquí a esta doctrina, nos debe provocar una inquietud. Y la inquietud muchas veces es una acusación contra esta doctrina. Y la acusación es esta: la doctrina de la justificación no es justa. Y en un sentido debemos justificar la justificación. Porque si regresamos a Proverbios 17:15, dice: justificar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Ahora, les pregunto, ¿qué es la doctrina de la justificación? Es justificar al culpable y es condenar al inocente. Y dice aquí que Él aborrece esas actividades. Entonces, ¿cómo puede Dios hacer lo que Él mismo condena en los jueces humanos? Y la respuesta es, por un lado, la respuesta es, obviamente, los humanos son más limitados, los tribunales humanos no tienen toda la potencialidad y el poder que el juez del universo tiene.
Sin embargo, debemos no simplemente decir, por un capricho divino Él lo pudo hacer. No, debemos afirmar que el perdón es un acto justo. Es un acto justo porque Cristo ya pagó la pena por los pecados. Primera de Juan dice, si confesamos, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Justo. Y esto en un sentido es un poco sorprendente. A lo mejor esperaríamos, Él es fiel y amoroso, Él es fiel y misericordioso, Él es fiel y lleno de gracia, Él es fiel y perdonador. Pero aquí dice, Él es fiel y justo. Es justo que Dios perdone a los pecados, porque Cristo ya los liquidó, ya los pagó. Y de hecho, y esto a lo mejor suena atrevido, pero es la implicación necesaria, sería injusto no perdonar a los pecados ya expiados. Porque no perdonarlos sería hacer que se paguen más de una vez. Y esto no es justo. Cada pecado se paga una sola vez, con la paga del pecado que es la muerte. Ahora, el otro lado, la imputación de la justicia de Cristo al creyente también es un acto justo. Por un lado, que es diferente que la cuestión en Deuteronomio o lo que se condena en Proverbios, porque el inocente lo tomó voluntariamente. No fue una injusticia impuesta sobre Cristo. Entonces no hay injusticia ahí. Él voluntariamente tomó ese papel. Y además, la imputación de la justicia de Cristo al creyente es justa porque lo constituye justo delante de Dios. Vamos a Romanos 5. (18 y 19) dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y esto es muy importante, porque algunos están diciendo, como crítica, que Dios está mintiendo, que Dios está declarando algo que no es cierto, que Dios está viendo al culpable y diciendo, Él es justo. Y si es culpable, esto no es una declaración honesta. Y por eso critican la doctrina de la justificación. Sin embargo, debemos afirmar que Dios, en la imputación de la justicia de Cristo, constituye al pecador justo, porque le regala la justicia de Cristo. Entonces no está mintiendo al declararlo justo, porque ya le dio la obediencia de Cristo. Y no es una mentira si Dios declara al pecador en posesión de una justicia perfecta, porque es cierto. De hecho, sería otra vez, suena atrevido quizás, pero sería una mentira no declararlo legalmente justo. Si tiene todos los requisitos, si tiene la obediencia perfecta, Dios en justicia, en honestidad, tiene que declarar lo que es cierto, declarar que es justo delante de la ley. Una ilustración sencilla.
el regalo de $1,000,000 a una persona lo constituye millonario. Luego, no es mentira declararlo millonario. Al contrario, declararlo otra cosa o rehusar declararlo millonario sería la mentira. Entonces, sí, la justicia de Cristo nos es imputada, es nuestra, y es una declaración justa, declararnos justos. Por lo tanto, el Evangelio es la revelación no solo del amor de Dios, sino también de su justicia. En Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces aquí dice, el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y aquí Martín Lutero tropezaba durante un tiempo, porque para él justicia de Dios eran los requisitos de Dios para con nosotros. Y él decía, la ley me presenta la justicia de Dios y me condena. Y ahora, 2 veces condenado porque el Evangelio presenta la justicia de Dios y otra vez me condena. Y luego captó de que aquí esta justicia que se revela no es el requisito, más bien es el regalo, que Dios nos regala su justicia en el Evangelio. También en capítulo 3, 25 y 26 dice que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, la palabra propiciación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces aquí, el problema no es que Dios castigue a los pecados, y es el problema del hombre moderno. El hombre moderno dice, ¿cómo es posible que Dios castigue? Y dice la gente, no creo en un Dios castigador. Entonces no les gusta la idea de que Dios castigue. El problema aquí es exactamente lo opuesto. ¿Cómo puede un Dios justo no castigar todos los pecados con la muerte inmediatamente? Y leemos el Antiguo Testamento y no lo hizo. Entonces dice aquí que Él pasó por alto, temporalmente. Él no castigó a los creyentes del Antiguo Testamento, pero hubo un problema, como una mancha en la reputación de Dios. ¿Cómo puede hacer eso un Dios santo? Y la respuesta es, pudo hacerlo porque en la plenitud del tiempo envió a su Hijo, nacido bajo la ley, cumpliendo la ley y muriendo por todos esos pecados por los cuales Dios había pasado por alto. Entonces, eventualmente, Él liquidó la cuenta de todos los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes que eran por venir en el tiempo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, demuestra que Dios es justo y además demuestra que haciéndolo en su Hijo, Él puede justificar a los que tienen la fe en Jesús. Ahora, hablando de la fe, vamos a hablar del papel de la fe. Hace 8 días hablamos de lo que es la fe, los elementos de la fe, y aquí debemos tratar de conectar la fe con la justificación. Porque dijimos que la fe y el arrepentimiento son como 2 lados de la misma moneda, 2 caras de la misma moneda.
Sin embargo, no somos justificados por el arrepentimiento. Somos justificados únicamente por medio de la fe. Repetidas veces, el Nuevo Testamento declara que somos justificados por medio de la fe. Sin embargo, nunca dice, usa diferentes expresiones, usa diferentes preposiciones, podemos decir en griego, a veces ek, a veces en, esto es como de, esto es como en, y a veces día, con el genitivo, o genitivo, genitivo, ¿no? ¿Es sí? Genitivo, genitivo, pero nunca dice que somos justificados por cuenta de la fe o con base en la fe. Hay una expresión, sería la misma preposición, pero con la forma acusativa o el acusativo. Son diferentes formas del sustantivo. Entonces, día con genitivo significa por medio de. Día con acusativo significa a cuenta de o con base en. Y nunca utiliza esta expresión, nunca dice que somos justificados día y luego con acusativo. Esto tiene sentido, a lo mejor tendrá más sentido cuando estudien griego. Sin embargo, esta expresión y este concepto nunca aparece, aunque hay variedad de expresiones, pero nunca dice que somos justificados por cuenta de la fe, por medio de, en, de, por, pero no por cuenta o con base en la fe. La base de la justificación no es la fe. La base de la justificación es la obediencia de Cristo, no la fe misma. Y la Confesión de Fe de Westminster enfatiza este punto. Es capítulo 11 y es de la justificación. Es un párrafo un poco denso, pero aquí es un párrafo polémico y está repitiendo algunos de los conceptos definidos en el sínodo de Dort. Y aquí dice, a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos. Pues aquí está negando que la idea de justificar, la idea romana de infundir, de mejorar la justicia personal de la persona, negando esto, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándole sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. Aquí lo que hemos expuesto. No por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma. Pues aquí está diciendo, lo que nos es imputada no es la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica, o una obediencia que sale del Evangelio, como su justicia. Ninguna de estas cosas es nuestra justicia delante de Dios, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, y ellos por la fe le reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. Pues aquí muy claramente, espero que haya sido claro, dice que la fe no es nuestra justicia. La obediencia de Cristo es nuestra justicia. Ahora, esto vale la pena mencionar porque algunos, como los arminianos, y esto fue algo debatido en el sínodo de Dort y rechazado, algunos como arminianos y muchos evangélicos en general, conciben la fe como un requisito más alcanzable que Dios ha puesto en lugar de
la obediencia perfecta. Entonces, ellos tratan el Evangelio como un arreglo nuevo. La cuestión de obediencia perfecta no funcionó, nadie pudo. Entonces, Dios, en un sentido, en este esquema, bajó la barra para que muchos puedan saltar y pasar. Y el requisito ahora es la fe. Y esta fe es, delante de Dios, nuestra justicia. Y nos acepta por cuenta de nuestra fe. Y en este esquema, Dios acredita la fe misma como si fuera justicia o en lugar de justicia. Pero debemos ser muy claros que Dios nunca ha cambiado el requisito. El requisito es obediencia perfecta. Y somos salvos por obediencia perfecta. La obediencia perfecta de Jesucristo. El papel de la fe es el instrumento de la justificación. Entonces podemos decir es la causa instrumental, pero no es la base de la justificación. Por su naturaleza, la fe es el instrumento más apto, porque por su naturaleza recibe sin contribuir nada. Piénsenlo, la fe recibe y descansa en Cristo. Recibe sin dar. Descansar no es mérito. Si tu jefe te pregunta, ¿qué hiciste hoy? Y dices, yo dormí todo el día. No te va a recompensar, porque en un sentido no hiciste nada. Y así es la fe. La fe no es hacer nada, o sea, es hacer algo, pero no es hacer nada de mérito. Es recibir, es apoyar, es descansar en otro, quien tiene todo el mérito. Y la fe, y solamente la fe, salvaguarda el principio de la gracia. Sola gratia, sola fide. Y aquí Romanos 4:16 afirma esta conexión entre sola gratia y sola fide. Dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada. Entonces, otra traducción en Reina Valera dice, viene por la fe para que sea por gracia. Entonces, la fe salvaguarda sola gracia. Oficialmente, la Iglesia romana acepta que la salvación es sola gratia. Entonces, no fue el debate precisamente en la Reforma, ni es el debate hasta la fecha. Los protestantes, los reformados y oficialmente la Iglesia romana afirmamos sola gratia. Sin embargo, cuando los reformados y los protestantes decían este principio bíblico y cuando insistían en que, estamos de acuerdo, sola gratia, y la única forma en la cual puede ser sola gratia es si es sola fide, y luego los romanos dijeron que no. Entonces ellos tienen un tipo de contradicción tratando de afirmar sola gracia sin afirmar al único instrumento que salvaguarda el principio de sola gracia. Como instrumento de la salvación, la fe está opuesta a las obras, como instrumento de la justificación. Efesios 2, 8 y 9, ahí está el contraste, porque somos salvos por medio de la fe, es don de Dios, no por obras. Entonces, en cuanto a su actividad de ser la causa instrumental de la justificación,
hay una oposición aquí. Por fe significa no por obras. También Gálatas 2:16 hace esta misma oposición. 2:16 dice, 15 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Repetitivamente Él dijo, por fe, no por obras, por fe, no por obras, como instrumento de la justificación. Sin embargo, en la vida del creyente, siempre la fe está acompañada por las obras. Las obras no son instrumento, sin embargo, son el compañero fiel y constante de la fe. Siguiendo en la misma carta de Gálatas, afirma Pablo en 5:6, dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que obra o actúa mediante el amor. Y en la Confesión de Fe de Westminster hace esta declaración muy clara. Y por lo tanto, los que nos acusan, cuando escuchan la doctrina de la justificación, si nos escuchan diciendo que estamos a favor del libertinaje, no han entendido lo que estamos afirmando. Sin embargo, no me molesta cuando hacen esa pregunta, porque hicieron la misma pregunta cuando Pablo predicaba el Evangelio. Entonces a lo mejor esto nos dice que ya captaron por lo menos qué tan gratuito para nosotros es el regalo. Pero aquí dice, la fe, segundo párrafo del capítulo 11 de la Confesión, la fe, que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia, es el único instrumento de justificación, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras y no es fe muerta, sino que obra por amor. La conclusión de este asunto es que por medio de la justificación, Dios nos constituye legalmente tan justos delante de Él como es Jesucristo mismo. Y somos tan aceptados por Él como es Jesucristo mismo. Y a lo mejor esto parece casi como blasfemia, pero es la implicación necesaria. Cristo tiene su justicia perfecta y Él nos ha regalado la misma justicia perfecta. Y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entonces? Y la respuesta, ninguna. Tenemos la misma justicia delante de Dios que tiene Jesucristo mismo. Y que quizás pensemos que esta bendición sea la más alta concebible en todo el universo. Sin embargo, hay un privilegio más alto aún, la adopción como hijos, la cual es el tema de la próxima conferencia.